Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión veremos el efecto eco sin plugins. Empecemos. Vamos a colocar la imagen en la línea de tiempo. Vamos a duplicarla con Shift y un clic. Podemos duplicar la imagen. La vamos a mover unos cuadros. Vamos a ponerlas en Light, en opciones de capa. Y así tendremos el efecto eco. En esta imagen no lo podemos apreciar muy claramente. Así es que voy a importar una imagen más. Ok, voy a duplicar lo que tengo en la línea de tiempo y reemplazarlos. Seleccionando la imagen y con Shift, así podemos cambiar la imagen. Bien. Las recortamos y así tendremos el efecto eco. Podemos poner las imágenes de screen y le dará otro efecto a nuestro eco. Ok, vamos a seleccionar todas las imágenes y voy a darle Next para crear un grupo. Este grupo me voy a ir a efectos, posición, escala y rotación. Voy a dar un poco de escala, movimiento y rotación sin que salga de la esquina. Más o menos lo pondré al inicio y lo pondré al final del video. Ahí se me fue poquito, pero el efecto quedaría así. Ok, vamos a mover. Ok, veamos, muy bien. Y así quedaría el efecto eco. Si les gustó el video, compártalo. Espero que les sea útil.